Hablemos ahora de un tema que también está sobre el ojo público y me refiero a la denominada Operación Nido, esto en República Dominicana, pero puede afectar a cualquier persona que esté sobre todo en la diáspora y que quiera invertir de manera inmobiliaria en República Dominicana. Me acompaña un gran amigo, un experto en la materia legal y me refiero a Gustavo de los Santos Col, quien es abogado, ex fiscal del Distrito Nacional y además también pues es socio, miembro del Gabinete Legal CGIR, Gabinete Legal en República Dominicana. Gustavo de los Santos Col, ¿cómo te decimos? Magistrado, abogado. Sí, simplemente Gustavo, sé que tiene el acta de nacimiento. Bueno, Gustavo, gracias por, como siempre, estar disponible para conversar con nosotros, sobre todo porque es un tema que también aquí en Nueva York y yo diría que en la diáspora, donde quiera que se encuentra un latino, pero sobre todo un dominicano, está preocupado y está viendo esto como posiblemente un caso que está afectando a más personas de los que se imaginaban. ¿Qué es esta operación Nido y qué es lo que ha pasado en República Dominicana? Fíjate, la operación Nido inició con algunas denuncias que hicieron determinadas víctimas por medio de la prensa a partir de los retrasos que se estaban experimentando en los procesos de compra de inmuebles en relación a una compañía determinada. Esta compañía, que era liderada, no una sola compañía, eran varias compañías, liderada por Emmanuel Rivera y 6 personas más, y entre esas 6 personas incluso se encontraban 2 hijos de este, comenzaron a enfocarse en la diáspora dominicana, en los residentes en los Estados Unidos dominicanos, que a propósito del esfuerzo y el trabajo que estos desempeñan y los ahorros que generan, comenzaron a ofertarle eh, bienes inmuebles en zonas de cierto privilegio en el país para que se constituyeran o en su segundo inmueble o en su hogar de retiro o tal vez en un apartamento o inmueble de inversión para alquilarlo vía Airbnb, entre otras cosas. Entonces, esta persona, Manuel Rivera, vio un nicho para ejecutar su estafa en esas personas que no podían venir regularmente al país y que podían celebrarse contratos incluso con visitas, porque nosotros como oficina tenemos enterado que muchas inmobiliarias hacen reuniones en los Estados Unidos, en diferentes partes de los Estados Unidos, a los fines de ofertarle esos inmuebles. Unas trabajan de manera lícita, Ujú. sin intención, ¿verdad?, de dañar o estafar a los demás, pero esta, que como bien hablábamos fuera de cámara, se ha constituido en el fraude inmobiliario más grande que se ha ejecutado por alguna empresa privada, organización o entramado en el país. Estamos Entonces, hablando, abogado Gustavo de los Santos Coles, que está conectando, estamos conversando con el abogado Gustavo de los Santos Cole en República Dominicana, experto en materia legal y sobre todo ex fiscal en materia inmobiliaria. Aquí hay un desfalco alegado de más de 300 personas que estuvieron poniendo, como tú mencionabas, de sus ahorros, de su dinero, de su patrimonio, para invertir, para comprar, porque muchas veces se da eso, no solamente en la comunidad dominicana, sino en la comunidad hispana en general aquí en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York. Pero usualmente, ¿qué hacen? Pues envían lo más que pueden y construyen, tienen un inmueble, buscan tener un inmueble en su país de origen, en este caso los dominicanos en República Dominicana, y aquí a veces no tenemos nada, y entonces estamos hablando de presuntamente un desfalco de más de 8 millones de dólares y más de 300 personas que se han así es. querellado y que serían los afectados en este caso por parte de este alegado desfalco. No, específicamente han sido más de 300 Más de personas 300. las que han sido estafadas con más de 300 inmuebles involucrados o designaciones catastrales, porque incluso hay inmuebles inexistentes, es decir, inmuebles que no existen, que fueron transferidos a personas y que personas compraron y que vienen hoy a la República Dominicana y ese inmueble no existe. Pero hasta No. el día de O hoy, sea, tú estás solamente comprando así un es. inmueble fantasma que realmente nunca se construyó. Exacto. Una ficción. Te estás comprando una ficción. Solamente tú tienes en una descripción catastral en el contrato. Sin embargo, cuando tú vienes a hacer un levantamiento de si el inmueble no existe. Hasta ese tipo de casos se dio. Entonces, hasta el día de hoy solamente, o se han querellado, no solamente porque son muchos, ya tenemos en la 147 querellas. Es decir,
147 personas se han querellado de más de las 300 operaciones. Es decir, que prácticamente la mitad de los afectados ya han presentado querella y están participando del proceso judicial que inicia con la imposición de medida de coerción y que participan estos ya con sus querellas y están todos como testigos. Entonces, lo que te quiero decir es que el modus operandi de esta familia, liderada por el señor Rivera, este entramado, la forma de operar era vendiendo inmuebles de inscripciones catastrales más de 2 o 3 veces, inmuebles que no existían, recibiendo dinero en relación a proyectos, que fueron más de 9 proyectos identificados y la mayoría de ellos en la Avenida España, específicamente en el municipio de Santo Domingo Este, de la provincia de Santo Domingo, que nunca fueron iniciados, solamente fueron identificados. Usted tal vez va a 2, a 3, identifica ahí algunos letreros que están puestos, pero nunca iniciaron. Entonces, esta forma de operar a él le hacía sentido que como los dominicanos no pueden venir a cada momento acá, podía recibir la mayor cantidad de fondos, como así ocurrió. Entonces, cuando le iniciaron las reclamaciones, esta persona inició un proceso de confrontación en contra de ellos. Y le decía, no, haga lo que usted quiera, o vaya a la justicia y haga esto, que yo estoy relacionado, pero de conformidad con los perfiles que uno ya con la experiencia puede identificar, es una forma de contener a la otra persona de que no accione. Es decir, es como una psicología en reversa, una psicología contraria, de decirle, no, haz lo que tú quieras, que yo estoy relacionado, pero era para generar algún tipo de terror y que la persona esperara de una u otra forma. Pero Y esto en un como, y punto te interrumpo determinado ahí, Gustavo, como el dominicano que vive en la diáspora sabe que a veces hay algunas fallas en la República Dominicana, en los sistemas, sobre todo sistemas judiciales, que hay que seguir levantando la credibilidad de nuestro sistema judicial, pues entonces se amilanan y dicen, no, imagínate, esas son cosas que pasan allá y lo que hacen es que dan 2 pasos atrás. Pero hay otros que sí se han atrevido. Yo incluso conocí a algunos de ellos y estoy esperando ponerme nuevamente en contacto con ellos porque sí, quiero escuchar sus historias y ponerlos en contacto con tu oficina en caso de que no tenga representación legal allá en Dominicana, porque sí perfecto. estos ya dieron un paso al frente y no solamente protestaron aquí en las calles de Washington Heights, sino también que han estado protestando o incluso elevando sus querellas formalmente allá en República Dominicana. Yo estuve leyendo el listado de las transferencias que se realizaron. Y hay personas que entregaron hasta 189, casi $200,000, señor. Personas que fueron afectadas en su patrimonio. ¿Y tú sabes lo que le cuesta a un dominicano de la diáspora que esté trabajando de manera honrada en los Estados Unidos, juntar en un tiempo específico en varios pagos $189,000? Prácticamente pudieran ser los ahorros de toda su vida. Sí, Y estas que, personas que sin ningún muchos no tipo de llegamos ni conciencia. siquiera a ahorrar ese monto en una vida entera trabajando en Estados Unidos. Esa es la realidad. Claro, yo lo sé, porque las personas que acceden, por ejemplo, a vivienda en los Estados Unidos, lo hacen con un programa de financiamiento en cierto modo blando, ya después que van avanzando con una propiedad en los Estados Unidos, entonces se meten en otra, alquilan la primera. Es decir, yo más o menos conozco cómo la persona se hace de algún tipo de bien inmueble en los Estados Unidos, que es con mucho sacrificio y no es Ujú. juntando inicialmente $189,000, es rejugando con préstamos, juegan con un préstamo, bajan la tasa de uno, venden el inmueble o traspasan y se van haciendo de cierta estabilidad en los Estados Unidos, pero no es fácil para un dominicano pagar en cuota $189,000 como yo vi ahí. Entonces, hay un tema que se viene dando, porque creo que te hice un comentario que yo he trabajado 3 o 4 casos que me llegaron de personas que han avanzado $20, $30,000 a diferentes constructoras, han identificado el retraso para la entrega de los inmuebles y programan entonces una reclamación de que le devuelvan su dinero por el tema de los retrasos. Y gracias a Dios eso ha salido bien. Sin embargo, el que está invirtiendo, el dominicano que está invirtiendo en los Estados Unidos no está ejerciendo derecho preventivo en su país. Porque para tomar una decisión, obviamente, tomar una decisión de entregar en un proceso de financiamiento inicial $189,000 a un tercero, usted tiene primero que hacer un levantamiento de esos perfiles y saber
con quién va a negociar. Y eso no lo puede hacer usted. Necesariamente usted necesita una asistencia O eso cree profesional. uno a veces, que lo puede hacer uno, pero no necesariamente tenemos las herramientas. Y abundemos un poquito antes de pasar a lo que está pasando en este caso, que lo estamos utilizando también como un modo de llevar conciencia a que no solamente los dominicanos que invierten, los ecuatorianos, colombianos, todo el mundo que vive acá, todo el hispano que vive en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, pues siempre tiene el sueño de tener su tierrita, o tener su casita en la tierrita, como decimos acá. Pero en este caso Sí, sí. está afectando a dominicanos que se atrevieron a tratar de tener ese sueño dominicano, de estar en la diáspora y algún día regresar con un inmueble y tener a dónde regresar. ¿Cómo No, se yo puedo hace ese garantizarte, derecho? perdón, ¿Perdón? antes que tú me hagas la pregunta, y debo decirte que este es el caso más grande a nivel inmobiliario, pero hay otras constructoras que han caído en muchos retrasos, ¿eh? Y yo sé que hay Exacto. otras reclamaciones que van a surgir, y ya nosotros hemos manejado reclamaciones de personas que han entregado dinero, que inicialmente no son constructoras que le van a estafar, pero sí han caído en un retraso tal, porque no es lo mismo que tú me digas, bueno, voy a firmar un contrato contigo, firmé un contrato contigo en el año 2021 y mi proyecto es que te voy a entregar en verano del año 2024. Y cuando Ujú. tú vienes y haces un levantamiento de la obra, tú has entregado 30, 40 mil dólares y tú te das cuenta que el nivel donde se encuentra la obra no te van a entregar en el 2024. Entonces, hay personas que entran en pánico y dicen, no, espérate, devuélveme mi dinero porque tú llevas un retraso demasiado amplio de 2 años. Entonces, no es solamente este tipo de estafa, es que en el ambiente tenemos posibilidades de retrasos y todo eso puede lograrse con una buena, o sea, esa protección, esa seguridad jurídica antes de tú hacer ese tipo de inversión, puede lograrse con una asesoría y una consultoría acertada de manera preventiva. Y eso es algo que usualmente veíamos en algunos proyectos, los que estamos en la diáspora, que a veces nos da miedo invertir allá, porque dicen, no, es que se retrasan, o con el dinero tuyo empiezan a hacer otros proyectos y entonces terminan a ti entregándote mucho más tarde. A veces no es lo que te muestran una cosa y te entregan otra. Entonces, ¿cómo se puede hacer para utilizar estos ejemplos y el caso actual que estamos debatiendo? El que no sabe, estamos hablando un poco de trayendo luz de lo que es la Operación Nido y de una gran estafa en República Dominicana, y le vamos a explicar en breve por qué. ¿Cómo se puede hacer esa investigación preventiva de la mano de expertos, como es el caso de ti y de tu bufete de abogados? Fíjate lo siguiente, lo primero es tú identificar si esa constructora o ese ingeniero o ese arquitecto, primero está trabajando a través de una compañía, que generalmente es así, y si segundo está trabajando con un esquema de fideicomiso, es decir, si hay un fideicomiso que le está administrando los fondos. Entonces, si tiene un fideicomiso que le está administrando los fondos, identificar quiénes componen, quiénes están administrando, cuáles empresas o bancos o financieras están administrando ese dinero, ¿eh? Con el objetivo de tú generar ciertos niveles de garantía. Entonces, esos perfiles, tú haces una revisión inicial en Cámara de Comercio en la República Dominicana con el objetivo de verificar con quién estoy negociando y Ujú. quiénes componen la sociedad. ¿Mm? Lo segundo es que existen los burós, por ejemplo, debidamente autorizados para tú identificar de una u otra forma cuáles son las compañías y quiénes son los perfiles que componen la compañía. Tercero, hacer un levantamiento en el sistema de justicia para verificar si esas constructoras o esa constructora ya ha tenido reclamaciones en el sistema de justicia o cursa algún tipo de proceso judicial en los tribunales de la República que te puedan a ti generar una alerta y decir, no, espérate, mira, esta persona ya han trabajado algún tipo de incumplimiento o tienen algún tipo de reclamación y eso es bueno saberlo. Cuarto, ¿cuántos proyectos ha desarrollado esa constructora y cuál es el perfil que ha creado el perfil de satisfacción que ha creado frente a personas que le han adquirido y consultar a personas que le han adquirido? Es decir, es un trabajo que se hace desde el perfil del socio, perfil de la sociedad, actividad judicial, si tiene o no tiene, y el tema del background, es decir, el tema del perfil de Ujú. compromiso que tiene ante la sociedad, cuántos proyectos tú has ejecutado, cuál ha sido el nivel de satisfacción de la persona que tú le has construido, la garantía de saber que tú construyes con calidad. Y eso te lo va a decir a ti un adquiriente, ¿eh? Claro. Eso te lo va a decir un adquiriente que te pueda dar paso a una obra. Entonces, es hacer un levantamiento que tú dices, bueno, voy a hacer una inversión inicial mínima a nivel de consultoría y asesoría, pero ese nivel inicial te va a ti a garantizar una inversión posterior que tú vas a hacer. Entonces, Claro. es una investigación de hasta su actividad judicial que tiene. Ya luego, cuando tú haces ese levantamiento, entonces vamos al contrato.
¿A qué me estoy comprometiendo? Es decir, la constructora te pasa un contrato, tú lo firmas o no lo firmas, entre comillas, ¿verdad? Es Ujú. como una especie de contrato de adhesión. Cuando tú vas, por ejemplo, a la compañía de electricidad, tú firmas o no firmas el contrato. Tú no puedes decirle a la compañía de electricidad, no, mira, esta cláusula quítemela, o esta cláusula ponla, o esta cláusula pon... No, no. Generalmente tú vas, si te adhieres o no, tú recibes o no recibes Porque esas son las el servicio de condiciones bajo las luz, el cuales tú servicio de tendrías el teléfono. servicio, en este caso de energía eléctrica, o el Pero, servicio, pero tendrías el bien, el servicio de venta de un bien o inmueble en República Dominicana en este caso. es indispensable, pero cuando se trata de un inmueble, y yo estoy en los Estados Unidos, soy yo quien va a solventar incluso parte de tu inversión, porque tú con el dinero inicial que tú vas recibiendo, tú vas a ejecutar la obra, tú vas a comenzar a ejecutar la obra independientemente del dinero que tenga el fideicomiso o del dinero que tú tengas como constructora. Pero Claro. entonces yo tengo la calidad y la condición de poner condiciones, que tampoco eso no se ha dado. Ah, firma un contrato aquí, firmalo aquí. Tú necesitas una asesoría al momento de tú suscribir ese contrato con el objetivo de que preserven tu derecho. Eso ya después que tú hiciste un levantamiento de lo que te estoy diciendo, del perfil completo, de la actividad, si esa empresa ha desarrollado el proyecto, que es una empresa creíble, que es sólida, que tiene credibilidad ante la sociedad. Ya después que tú tienes todo eso levantado, entonces vamos a hablar del contrato. ¿A qué Y yo me hago estoy una pausa ahí, comprometiendo y a qué tú te Gustavo, estás comprometiendo? hago una pausa ahí justamente porque aquí en Estados Unidos, los que hemos tenido la oportunidad de endeudarnos buscando o comprando una propiedad, hemos tenido que atravesar esos procesos a una escala menor. Claro, Porque aunque a claro. veces ignoramos esos procesos porque no hemos comprado nada ni aquí ni allá, pero ya cuando hemos tenido la oportunidad pues sí, endeudarnos o comprar al cash, hay algunos que lo han comprado así, pero han tenido la obligación de buscar un abogado. Aquí en Estados Unidos es mandatorio por ley. Usted necesita un abogado de real estate o de bienes raíces, el que está vendiendo también por igual, y entonces esos abogados hacen justamente ese proceso, verifican la veracidad del título o la legalidad del título, que no haya ningún tipo de ataduras o liens, como le llaman acá. O sea, le hacen un background a el vendedor y también la propiedad, sobre todo, que es lo que uno se está adquiriendo. Entonces, no estamos ajenos a esos procesos aquí. El problema es que a veces no nos atrevemos o decimos, no, pero ¿cuánto me va a costar eso? Y no hacemos ese proceso allá. Y aún así Claro. ponemos a veces en un péndulo de un hilito $189,000, como le ha pasado a algunas familias en un inmueble como el que están ahora tratando de Fíjate adquirir, lo que ni siquiera siguiente, existe posiblemente. la jurisdicción inmobiliaria de nuestro país prácticamente está totalmente digitalizada. Anteriormente, los trabajos de investigación en materia inmobiliaria te costaban varios días de investigación. Ya con el tema de la digitalización, tú en menor tiempo puedes saber la condición o no del inmueble. Nosotros pasamos de un sistema numérico, que era anteriormente, es decir, identificado solamente por números, a un sistema posicional, que el sistema posicional ya estamos hablando de GPS, es decir, aunque yo voy a una propiedad, por ejemplo, tú me estás vendiendo una propiedad en Jarabacoa, un solar en Jarabacoa, Ujú. para tú determinar antes cuando el sistema era numérico, que ese solar era el que tú me estabas vendiendo, con una numeración en un título, era mucho más difícil porque tenías que acogerte a un agrimensor que conociera la zona, que conociera a quién te estaba vendiendo, entre otras cosas. Ahora no. Ahora un agrimensor va a un inmueble y inscribe unos puntos a nivel de GPS y te dice específicamente dónde se encuentra el título y te hace una investigación y te dice, sí, mira, ese solar es el que usted está comprando y el que le están describiendo en el inmueble. Entonces, hablando llanamente, ¿verdad? Para que Sí. el público nos entienda. Entonces, el sistema posicional nos ha permitido eso. Entonces, después que se hace ese levantamiento completo y se verifica si el inmueble existe, y tú me dices, bueno, tengo un proceso de constitución de condominio. Yo puedo verificar en el tribunal si verdaderamente tú has iniciado un proceso de constitución de condominio. Si tú me dices que tú tienes un proceso de permisología, por ejemplo, que tú necesitas un permiso de obra pública y obra pública no te lo ha dado y que tú lo solicitaste, nosotros, si tú estás en ese punto, ¿verdad?, de la negociación, nosotros podemos verificar si verdaderamente tú tienes una solicitud de permiso de obra pública. Y si está parado, no te la han entregado, ¿por qué no te la han entregado? Y ahí podemos verificar y proyectar cuáles son los niveles de riesgo. Es decir, pero para eso se necesita el ejercicio de un derecho preventivo, Claro. que como ha quedado constatado, nadie lo hace. O
Simplemente voy a contratar contigo y te doy mi dinero porque tú tienes un letrero puesto, tienes un perfil, eres una compañía, ya yo vi el inmueble y ya con eso yo comienzo a pagarte. Vi Entonces, unas el fotos que dominicano nos salen tiene... en las redes ¿Eh? sociales, vi una foto en Instagram o en algún lado, vi un anuncio, Exacto. me lo mandó un amigo, me lo mandó un familiar y ya entonces confiamos en ese anuncio que vimos y pues ponemos en riesgo a veces los pocos 3 pesos que hemos construido poco a poco aquí trabajando duramente en los Estados Unidos. En este caso, Así y es. vamos a dejar la información también en la descripción, pero la estamos colocando, la información de Gustavo de los Santos Coll, quien es abogado y exfiscal del Distrito Nacional en República Dominicana y, por supuesto, también es la cabeza, ¿no?, del CGIR, Gabinete Legal, que está en República Dominicana. Voy a dejar aquí los números para que se pongan en contacto con él si están pensando invertir o si están metidos en un problema, Dios no quiera, justamente porque ya se atrevieron a hacer una inversión y están retrasados o sencillamente no les han entregado. Todos esos contactos van a estar aquí colocándose. Ahora te pregunto, Gustavo, para utilizar este ejemplo de la operación Nido, ¿cuáles han sido? Tú mencionabas las ejecutorias de vender inmuebles fantasmas, de vender inmuebles hasta 2 y 3 veces, de incluso ahí estuve viendo de que hay personas que compraron, se mudaron y le cambiaron los llavines. Y tienen todas sus propiedades, todas sus pertenencias adentro de la propiedad que ya no es de ellos porque hasta cierto punto lo que hicieron fue decirle, no, eso no es suyo. Se vendió a otra persona y le cambiaron los llavines. ¿Cómo podemos nosotros ver las señales o cuáles serían esas señales que deberíamos estar pendientes de ver y de llamar a un Gustavo de los Santos Coll para que entonces nos diga, mira, invertí o voy a invertir, pero estoy viendo esto o aquello y me huele raro? ¿Cuáles son esas señales de lo que podría ser una estafa, en este caso inmobiliario? Es que ahí es que voy. Nosotros, o sea, quien va a invertir en la República Dominicana para hacer un levantamiento de con quién va a contratar y saber con quiénes, o sea, qué tipo de compañía, el tiempo que tiene la compañía y el perfil de la compañía, Rafael, no se necesita ninguna señal. La única señal es la decisión que tú tengas de invertir en la República Dominicana. Cuando tú tienes la decisión de invertir en la República Dominicana, inmediatamente tiene que activarse un botón de pánico, lamentablemente decirlo así, pero no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, un botón de pánico que te indique a ti, debo hacer un levantamiento y debo hacer una investigación antes de firmar un contrato con esta persona, sin En otras importar palabras, voy a quién invertir, sea. quiero comprar algo allá, déjame llamar a Gustavo, déjame tener mi asesoría legal para que esa inversión se haga de la manera más satisfactoria La posible. señal, la señal es la decisión que tú tengas de invertir. No tienes que tener ninguna otra señal. ¿Por qué? Porque para muestra un botón, los ejemplos están ahí. No solamente esta estafa, yo reitero, hay constructoras que han caído en muchos retrasos y que se puede resolver, sí, se va a resolver y se hace un contrato, se generan una revisión de las sanciones, el tema de la plusvalía, porque eso es otra cosa. O sea, yo me he topado aquí con empresas que ellas tienen un retraso de entrega del apartamento y quieren aplicarte una plusvalía, una elevación de gastos de 10 o 15 mil dólares porque ya subieron los materiales. Sí, pero espérate, subieron los materiales, pero tú debiste entregarme hace un año. Entonces, la responsabilidad de que hayan subido los materiales, eso debes cargarlo tú con eso, no la persona que te está pagando y que ha contratado contigo de manera abierta y objetiva, tú ves. Entonces, Claro. es ahí donde tú necesitas una asesoría. Entonces, con la decisión, cuando tú tengas la decisión de invertir, tienes que buscar ayuda para hacer un levantamiento de esos perfiles, de la realidad del inmueble, entre otras cosas, para entonces tú someterte a una revisión de un contrato y luego comenzar a pagar. Pero no comenzar a pagar, señores. Hay personas que han pagado sin firmar un contrato, que pagaron sin firmar un contrato, y dieron un avance sin firmar un contrato, todo de manera digital. Entonces, hay un tema ahí que debemos revisarnos como seres humanos, ¿entiendes? Debemos cuidar un poquito más el patrimonio nuestro. Debemos estar informados, educarnos un poquito y siempre eso lo hacemos de la mano de expertos que nos puedan ir guiando, porque aquí en Estados Unidos es así, no lo sabemos todo y aunque lo sepamos hay que buscar un experto en bienes raíces, hay que buscar también, o realtor, hay que buscar un abogado de bienes raíces que hagan las transacciones por nosotros y al final nosotros salimos con el bien, pero lo hacemos con el marco de la ley.
Tú tienes en tu Así es. posesión la solicitud de medida de coerción en este caso de la Operación Nido, volviendo al caso que ahora mismo está pues mostrando, poniendo la República Dominicana bajo una lupa, si se pudiera decir de esa manera, porque empieza esto también a activar esos botones de pánico, estas alarmas, a los dominicanos en la diáspora que quieren invertir o que han invertido en el país, pero también a aquellos turistas o aquellas personas que no son dominicanos o dominicanas y quisieran invertir en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque vi que se aplazó la audiencia para la solicitud de medida de coerción. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué va a pasar entonces, en tu opinión, como ex fiscal? Fíjate, la solicitud de medida de coerción se confunde un poco con la generación de sanciones. Es decir, cuando se le impone una medida de coerción a un imputado, eso no constituye una sanción en materia penal, sino la medida de coerción es un medio de aseguramiento, una medida de aseguramiento para que, iniciada la investigación de manera formal, pues el imputado no se sustraiga del proceso. Entonces se va a evaluar de manera esencial si existe peligro de fuga a partir de los hechos que eventualmente se tiene evidencia de que se han cometido. Entonces, los imputados tienen la obligación de demostrarle al juez con los arraigos, diferentes tipos de documentación, actas de nacimiento, inversiones, domicilio, entre otras cosas, de que no se van a sustraer del proceso. Y el juez evalúa, a partir de la gravedad de los hechos, entre otras condiciones, si le consigna una medida de coerción gravosa, muy gravosa, como es la prisión preventiva, durante un tiempo determinado, o le consigna una garantía económica en diferentes modalidades. Por ejemplo, el caso que ocurrió recientemente, que ustedes hablaban ayer o antes de ayer, de Wander Franco. El Ministerio Público le solicitó una garantía económica y le consignó una garantía económica. Y el juez entendió que no había peligro de fuga a tal punto de no consignarle un impedimento de salida. No le consignó un impedimento de salida, le dejó la posibilidad abierta ahí de que vaya, ¿verdad?, a tratar su tema o continuar tratando su tema fuera del país. Entonces, esto, inmediatamente el juez consigna una medida de coerción, ya inicia la investigación de manera formal y eso tiene un plazo preventivo. De conformidad con En lo que este leí en la caso, medida de coerción, rápidamente, para poner también el antecedente, Gustavo, aquí están los imputados, o el imputado principal, Emanuel Rivera Ledesma, que es el principal cabecilla de lo que se considera o se alega una red, pero también son 7 en total, en donde son 7. Son Emanuel Rivera Ledesma, Emanuel Eduardo Rivera Pichardo, que me parece que es el hijo de Emanuel Rivera Ledesma, sí, María Gabriela Rivera Pichardo, que me parece es la esposa, Scarlett Mercedes Cruz Figueroa, Reylín Arismendi, Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. En tu experiencia como exfiscal, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué crees que pudiera ser la medida de coerción que esté dictaminando el juez apoderado de este caso? Mire, el peligro de fuga se analiza de manera individual. Es decir, se va a analizar cada una de las posibilidades individualizadas. Primero, la responsabilidad que se le está imputando a cada quien, cuál fue la conducta delictual que exhibió en los hechos que conocemos, y la medida de coerción se va a evaluar de manera individual. Por el grado, por el daño al bien jurídico protegido, que son más de 300 personas, pero solamente se han querellado 147, la suma involucrada y la conducta exhibida por el imputado en el proceso, todo pudiera indicar que por lo menos a él le pudieran consignar una prisión preventiva, porque es un hecho muy grave y hay un daño social muy profundo. Entonces, existe esa posibilidad en lo que la investigación avanza. Con lo demás, hay que verificar ya qué el juez va a evaluar, pero todo indica que por los ribetes que tiene el caso, independientemente de los arraigos que él pueda mostrar, el peso del hecho es muy grave, muy grave. Como ya habíamos hablado, el fraude inmobiliario tal vez más grande que se haya visto en la historia. Me luce que a él pudiera estársele consignando una prisión preventiva, en el caso específicamente de Manuel Rivera. ¿Cuáles serían esos puntos
finales que tú pudieras dejar aquí sobre la mesa. Reiteramos a las personas que apenas están sintonizando, pues estamos conversando con el abogado Gustavo de los Santos Coll, quien es no solamente abogado, sino también ex fiscal del Distrito Nacional, y pueden ponerse en contacto con él. Es la cabeza, ¿no? Es uno de los socios de CGIR Gabinete Legal en República Dominicana. Estamos hablando sobre las inversiones inmobiliarias en República Dominicana, los pasos que uno debe de tomar preventivamente para evitar cualquier tipo de demoras, de complicaciones o incluso hasta de posibles estafas, como se alega que ha ocurrido en este caso al que nos referimos, la Operación Nido. ¿Cuáles serían esos puntos? Fíjate. Dime, Gustavo. Sí, no, termina. Te decía, ¿cuáles serían esos puntos que tú quisieras que la audiencia, con los que la audiencia se quede bien frescos, además de ponerse en contacto con asesores como tú, pero que no podemos obviar a la hora de tocar el tema de invertir en nuestros países en materia inmobiliaria? Fíjate, un caso como este no debe incidir en que las personas dejen de invertir en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque siempre, en todas partes del mundo, vamos a tener personas que van a tratar de engañarnos y van a tratar de apropiarse de lo que no le corresponde. Todo va a depender del perfil de cada quien. Entonces, un caso como este no debe alejar las inversiones. Todo lo contrario, porque en nuestro país, en la medida que el tiempo ha avanzado, tenemos mejor seguridad jurídica en todos los ámbitos, es decir, en los tribunales, en las instituciones del gobierno. Lo que sí debe el ciudadano que decide hacer una inversión es, como tú vas a tener siempre van a existir los ladrones. Siempre van a existir personas que lo único que tienen que hacer en su vida es robar. Y se van a levantar en la mañana a vigilarte, de la mañana hasta en la tarde, a ver a qué hora tú vuelas tu vehículo, a qué hora no, una serie de cosas. Están dedicados a eso para hacer daño, para dañar un bien jurídico protegido como es tu vehículo, como es tu arma, como es tu dinero. Entonces, eso lo sabemos y eso se da en todos los ámbitos. Entonces, que se haya dado una estafa de este tipo en la República Dominicana, eso no debe alejar las inversiones. Lo que debe cambiar es usted como ciudadano y decir, a la hora de yo tomar la decisión de invertir en mi país, como tengo seguridad jurídica, pues déjame hacer una investigación, como ya la hemos hablado, con el objetivo de garantizar el dinero que yo voy a dejar a otra persona, con el objetivo de comprar un inmueble o comprar cualquier tipo de bien. Es decir, esa es mi recomendación. No se alejen de las inversiones. No se alejen porque forma parte de tú asegurar tu futuro. Ahora, ¿ante quién voy a invertir? Eso requiere una depuración de la A a la Z, para luego sentarte tú a debatir un contrato y tú firmar con las debidas garantías y que tu dinero esté debidamente garantizado. Esa es mi recomendación final. Y de verdad que agradecemos profundamente esa recomendación, porque muchos de los dominicanos o los hispanos que quieren invertir en sus países, pero nosotros los que somos dominicanos y estamos aquí en la diáspora, pues soñamos con eso, con poder invertir en nuestra tierra. En mi caso nunca lo he podido hacer, y entonces tener un desenlace positivo, seguir confiando en las instituciones, sobre todo en el aparato legal en la República Dominicana. Y tus recomendaciones o esta recomendación, pues lo que hace es justamente fortalecer esa confianza que uno pudiera tener. Así que te agradecemos profundamente eso, Gustavo. Bueno, estamos a la orden por acá y nada, que sigas teniendo una feliz tarde. Saludos a toda tu familia y a toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. El abogado Gustavo de los Santos Coll, abogado y exfiscal del Distrito Nacional en República Dominicana. Se pueden comunicar con él. Estamos colocando los números en los cintillos, como ven, también en el texto, pero lo digo ahora en el 809-508-7380. Los que están en República Dominicana también al 829-993-1141. Y aquí en Estados Unidos al 914-502-9222. También estaremos colocando ahí el correo electrónico del abogado y exfiscal Gustavo de los Santos Coll. Gustavo, un abrazo y gracias, hermano, por el tiempo como siempre.